Por favor, abran sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. A partir del versículo 1 vamos a leer algunos versículos acá. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio diciéndoles el Espíritu Santo y les dio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Bien, esta parte de la Biblia, especialmente del libro de los Hechos, nos lleva a hacer varias reflexiones el, sobre la iglesia primitiva. Creo que tal vez la reflexión más grande que podemos hacer es sobre el momento en que la iglesia deja de ser una con el judaísmo para hacerse independiente. Sí, este es un hecho importante porque ya es un concilio donde están los obispos o pastores de muchísimas ciudades o de algunas ciudades. Pero lo más importante es que los apóstoles que aún vivían, estaban allí presentes. Y llama la atención que el tema del legalismo siempre ha estado presente. En este primer estadio de la iglesia, nosotros alcanzamos a observar que son los, los judaizantes la fuente de ese legalismo. Es decir, queriendo que guardaran una ley que tenía más que ver con los ritos. ¿En dónde sabemos que eran los ritos y no la ley moral propiamente dicha? Pues en el tema de la circuncisión. Es necesario que ellos se circunciden, decían los judaizantes. Ahora bien, el tema de los ritos fue un tema importante en el reino de Israel y hasta la venida de Cristo, porque todos estos ritos de muchas maneras prefiguraban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez venido nuestro Señor Jesucristo, ya estos ritos perdieron su poder y su valor, sobre todo cuando la iglesia sale del territorio judío y se va hacia los gentiles. Recordemos que no en todas las ciudades del Imperio Romano había sinagogas en los lugares importantes o estratégicos y no en todos, en donde los judíos se habían asentado después de haber huido o integrado, mejor integrándose. Los judíos se habían integrado a la sociedad
grecorromana de buena manera. Y así seguiría no solo durante el primer siglo, sino en los siglos posteriores y durante toda la Edad Media. Los judíos se habían integrado a la sociedad, primeramente a la romana y posteriormente a la sociedad que aparece después de la caída del Imperio Romano, es decir, después del año 476, todavía seguiríamos viendo judíos que se unían a los diferentes países como aparecían, o reinos mejor, como habían aparecido en ese momento. Pero el cristianismo se separa, creo, por mandato del Señor de ese judaísmo que, como dice el escritor de la carta a los hebreos, ya lo que mostraba era eh, el viejo pacto, que no tenía poder para mostrar, para mostrar ya a Cristo, porque ya Cristo había venido. Aquel pacto tenía un componente altísimo profético, pero una vez venido el Señor y cumplido esto, la parte ceremonial pierde su importancia porque ya no se debería guardar. No obstante, los creyentes judíos, y creo que por razones obvias, permanecían muy pegados a los ritos que habían aprendido desde niños y a los significados de aquellos ritos. Y creo que el problema para estos hombres fue asimilar la libertad en Cristo. Creo que ese problema nosotros lo vamos a ver sobre todo en la carta a los romanos. Acuérdense que en la carta a los romanos nosotros vemos una iglesia que tiene una constitución mixta de judíos y gentiles, o judíos y griegos romanos, greco-romanos. Había una constitución mixta. No sabemos cómo estaban distribuidos. Algunos creen que la iglesia de Roma, que eran realmente varias iglesias, tenían pequeños grupos. Un grupo era un grupo de judíos creyentes, un grupo de gentiles creyentes. Otros, y yo me alineo con esa posición, creemos que en una misma iglesia local estaban conviviendo judíos y gentiles. Y por la cantidad y proporción de uno y otro pueblo, judío y gentil, creo que los gentiles eran más en las iglesias locales de allí que los judíos. Pero eso creó cierta tensión o una gran tensión en algunos otros lugares, por ejemplo, en Filipos o en Colosas, sobre todo en Colosas, se crea una tensión muy grande entre ambos. Y recordemos que los argumentos utilizados por los judíos eran muy fuertes para tratar de sostener cosas tales como el día de reposo en sábado, cosas tales como guardar las ceremonias de cualquier tipo, que las fiestas, que no sé qué. Y los judíos eran muy celosos en ese sentido, toda la ceremonia, sobre todo el tema de circuncisión. Los judíos reclamaban el derecho de circuncidarse y también trataban de imponer esa idea de la circuncisión. Pero una vez aparece ya el concilio de Jerusalén, dice, no, no, no. Nosotros no podemos obligar a los gentiles a que lleven cargas que nosotros mismos no hemos podido no hemos podido llevar. El apóstol Pedro estaba siendo totalmente honesto con todos sus contemporáneos, diciendo, es evidente que nosotros fracasamos en llevar esta carga. La ley no nos pudo salvar. ¿Por qué? Porque no la podemos guardar. Y Pablo lo diría también con casi las mismas palabras en el libro, en la carta a los romanos, cuando dice que la ley es perfecta, es espiritual, es buena, pero él dice, pero yo soy carnal y vendido al pecado. O sea, ambos apóstoles están entendiendo lo mismo, que por las obras de la ley nadie será salvo, esto es una realidad, sino por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, creo que esa es la dirección en la cual nosotros vemos que eh, aquí hay un punto de inflexión en Corintios, en donde los judíos, nótese que en el mismo texto que leímos, dicen que lo recibieron con gozo. Es decir, y posteriormente vemos que cuando la carta que hacen los apóstoles llega a los gentiles, ellos reciben la carta con gozo de no tener que someterse a un sistema que ya en este momento
Era un sistema que a las claras no ofrecía la salvación en Cristo. Y los mismos judíos tendrían que volver su mirada al Señor Jesucristo porque no había posibilidad alguna de que ellos fueran salvos por sus obras. Yo recuerdo un rabino que antes de morir eh, extendía extendía las manos y decía, jamás, jamás he violado los 10 mandamientos, jamás he violado los 10 mandamientos. He vivido en perfección. Todos sabemos que ya estaba violando uno, estaba mintiendo. Estaba mintiendo porque nadie puede guardar la ley de la forma perfecta como Dios exige que se guarde la ley. No solamente la forma exterior, no solamente el conocimiento ortodoxo de los mandamientos, sino el verdadero sentimiento, el correcto sentimiento hacia la ley de Dios y hacia el Dios de la ley, es decir, la ortopatía. Y finalmente, la apuesta por obras que tiene más que ver, o que tiene que ver no solo con el detenerse de hacer lo que Dios prohíbe que hagamos, sino también de alguna manera el sentido positivo de la ley como es dado en el nuevo pacto. Es decir, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje para que tenga con qué compartir con los hermanos. Y así muchas normas son presentadas de una manera positiva en este concilio de Jerusalén. Bien, habiendo o dando ese breve esbozo, regresamos a la evaluación que estamos haciendo sobre el video número 9. Repito, video número 9 que nosotros estamos evaluando del curso del doctor Delar. Los capítulos 1 al 7 del libro de los Hechos, dice el doctor Delar, describen el testimonio en Jerusalén. El testimonio en Jerusalén. Los capítulos 8 al 11 describen el testimonio apostólico en Judea y Samaria. Y del capítulo 12 hasta el capítulo 28 describe el testimonio de los apóstoles hasta lo último de la tierra. ¿Alguien tiene algo que decir en esta parte? Gaspar, mi hermano, el audio. Y si puedes abrir la cámara también para... Sí, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Gusto saludarte. Sí, claro. Bendiciones a todos. Bueno, me llama la atención, pastor, de los judaizantes, que es una de las primeras herejías que estaba allá en Jerusalén, pero el autor del libro de la historia de la iglesia, Justo González, hace una distinción o hace dos tipos de sectas judaizantes para clasificarla, porque no todas las sectas judaizantes era legalista, como bien usted lo expuso en esta intervención. Existían los judaizantes moderados y existían los judaizantes legalistas. Los judaizantes moderados, ellos no pretendían que los demás siguieran el judaizante, o sea, no obligaban a nadie. O sea, con esto la iglesia no tuvo problemas con los moderados. Con lo que tuvo bastante problema fue con los judaizantes legalistas, que también siguieron la doctrina de los ebionitas. Es decir, que una doctrina que decía que Cristo no había sido hijo de Dios desde el principio, sino que había sido adoptado. Y llama la atención que algunos eruditos llaman que Juan el Bautista era un seguidor de los... y esta doctrina de ebionista que opinaban de esta forma, que era una secta, provenían de la secta de los esenios. Y recuerden de dónde vienen los esenios, de la cuestión de los macabeos. Entonces, Juan el Bautista seguía la secta de los esenios. Es decir, que probablemente que también podría estar abrazando esto cuando ya viene Cristo, que él prepara el terreno. Entonces, es importante hacer estas dos distinciones porque decir que todo el pueblo de Jerusalén o de Judea era judaizante,
legalistas cometemos un abuso porque, como bien lo dije, habían judaizantes moderados. Sí, el tema es en la iglesia, ¿cierto? El problema es que los que llegaron a creer y tenían esta tendencia legalista, ellos se convirtieron en un verdadero problema para el cristianismo, por tratar de imponer las prácticas del antiguo pacto dentro de la iglesia del Señor. Pero muy bien, Gaspar. Bueno, luego viene, ¿cuál es el evento que según el doctor Delar marca el inicio de la labor misionera? ¿Cuál es el evento que marca el inicio de la labor misionera? La muerte de Esteban. El sermón del apóstol Pedro en Pentecostés. Muy bien, Naisel. El sermón del apóstol Pedro en Pentecostés. Aquí vendría el derramamiento del Espíritu Santo. Y lo principal aquí, ¿qué fue? Que se declaró el Evangelio. ¿Cómo entendemos el Evangelio desde el libro de los Hechos? Y esto es bien importante porque aquí estamos hablando de doctrina. La historia, doctrina en la historia de la iglesia. Y aquí voy a estar en desacuerdo con el doctor Delar y con algunos eruditos, aunque yo no sea erudito, soy un pastor de iglesia. Entonces, ¿por qué la importancia o cuál es la razón de la de que digamos que se predica el evangelio aquí? ¿Qué es lo que se declara en Pentecostés? ¿En qué consiste el evangelio? El anuncio de Cristo Jesús como el Mesías y la gracia salvadora. Exactamente. El anuncio de Cristo. El Salvador es Cristo. Esas son las buenas nuevas de salvación. El Salvador, claro, la resurrección. Sí. Y llama la atención en ese primer discurso de Pedro, que lo podemos leer en el segundo capítulo del libro de los Hechos, que Pedro no se anda con rodeos. Vosotros sois culpables de. Y les dice, y esto, y ustedes han violado la ley. Ese es un sermón que no tiene, no se pone a darle vueltas a la verdad, sino que predica. ¿Y cuál es el resultado en el corazón de los oyentes en ese momento? 30,000 convertidos, pastor. 3,000, nice. 3,000. Nice, eso es fraude piadoso, varón. No, 3,000 convertidos. Y el tema es que se habla abiertamente de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué haremos? Arrepentidos y convertidos y bautícense todos vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, se identifican como creyentes en Cristo, abrazan la fe en el Señor Jesucristo. Pastor, Freddy, sí, adelante, una pregunta, doctor, pastor. ¿Qué diferencia hay entre el anuncio del evangelio y lo que yo hasta ahora he entendido, y usted me lo amplía? No son las doctrinas las que explican el evangelio en sí, doctrinas que se desarrollaron por las cartas después de los hechos de los apóstoles, aunque esas doctrinas estaban anunciadas, el arrepentimiento, el perdón de pecado, pero la doctrina en sí es la que explica posteriormente el anuncio del evangelio. Porque así tú le puedes decir, el evangelio es esto, pero el desarrollo del conocimiento, el crecimiento de la iglesia ha sido por las explicaciones de ese evangelio a través de las doctrinas desarrolladas en la iglesia. Claro, es que, digamos, aquí hay una base. ¿Cuál es la base sobre la que se construirá todas las demás formulaciones doctrinales o teológicas? La obra de nuestro Señor Jesucristo, su vida perfecta, su muerte sustituta en la cruz del Calvario, su sepultura, su resurrección al tercer día de entre los muertos, su ascensión a los cielos. Desde allí, desde ese punto, todo lo demás se desarrolla. El hecho de la divinidad de Cristo, de su humanidad, el hecho de que Él es Dios todopoderoso y santo, de que Dios subsiste en tres personas, la Trinidad.
todo, absolutamente todo, se desarrolla es a partir de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el evangelio, el anuncio inicial que se hace, es la base sobre la cual descansa todo esto, porque es el mensaje de salvación, de vida eterna para toda la iglesia que está en Jerusalén en ese momento y para todos los que escucharíamos posteriormente este anuncio. No sé si quedó claro, Freddy. Sí, sí, en cierta medida, sí, sí, pastor, cierto, así es, así es. Ok, mi hermano. Bueno, hay un tema, dice, el sermón de Pedro apela a los profetas del Antiguo Testamento. Miren esto, apela eso lo habíamos hablado, ¿cierto? Cristo es el Mesías profetizado, y la razón para creer completamente esta realidad es la resurrección. La resurrección. Cristo es el Mesías, ¿por qué? Porque resucitó con poder de entre los muertos. Ese es el argumento fuerte que utiliza el apóstol Pedro. El sermón de Pedro, y esta parte sí se las había adelantado un poquito la noche de ayer. El sermón de Pedro es el prototipo de todos los demás sermones del libro de los Hechos. Y se puede comparar con el sermón de Pablo en Hechos 17, del 2 al 3, en donde vemos que es una réplica del dado por Pedro. ¿Alguien quiere ampliar esta realidad del libro de los Hechos? Gaspar. Pastor, mire, o sea, a mí me llama la atención algo, Pastor, y es el hecho de que lo que pasa es que hay muchas personas que incluso empiezan a evangelizar con el Antiguo Testamento, porque ellos dicen, no, mira, si Pedro evangelizó con el Antiguo Testamento, utilizando los profetas del Mesías que había de venir, la esperanza. Pero hay que anotar que ya en el nuevo pacto, nosotros, a pesar de que nosotros conocemos el antiguo pacto como una unidad temática con el nuevo pacto y está en concordancia, ya en ese entonces Pedro predicó el Antiguo Testamento porque era lo que existía en ese momento para el pueblo judío. No se había cerrado el canon del Nuevo Testamento. Y de hecho, lo que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Entonces, por eso que el discurso de Pedro se basa desde el Antiguo Testamento para llegar a Cristo y presentar la doctrina cristológica. Pero ahora mismo es un error presentar el Evangelio desde la perspectiva del Antiguo Testamento, porque yo considero que debemos presentar es al Cristo resucitado y la forma como Cristo hizo para que tuviéramos nosotros la salvación pues, a través de la justificación de la fe. Entonces, yo quería hacer énfasis en eso porque... Gapa, pero espérate, no te salgas, mi hermano, para claro, de alguna manera poder debatir sanamente esta parte. Porque aquí tengo que no estar de acuerdo contigo. sí. Porque creo que toda la escritura, aunque en el antiguo pacto no había venido el Señor, era un anuncio profético de la venida de Cristo. Y creo que todo predicador de la palabra de Dios está debe estar en la capacidad de mostrar a Cristo desde cualquier parte de la Biblia. Sí, así es. ¿Por qué? Porque hay muchas razones para nosotros incluso usar en una evangelización el Antiguo Testamento. Yo entiendo tu posición y sé que algunos hombres, grandes hombres de nuestro tiempo, son de tu postura, como el caso de MacArthur, aunque seguramente tú tienes esa postura no por las mismas razones de MacArthur. Las razones de MacArthur son por el dispensacionalismo que él tiene. Y tú eres amilenial, tú no eres dispensacional. Pero algunos han abrazado esta línea. Yo particularmente no la comparto. No la comparto porque creo que toda la escritura, como dice, es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Entonces, sí, yo debo predicar a Cristo desde cualquier lugar.
estar en esa capacidad. Una Sí, emoción, Gaspar. una emoción. Sí, no, y estoy totalmente de acuerdo que sí se debe predicar el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que es en el extremo que se cae hoy en día de descuidar. Yo digo que debe haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces yo me refiero a ese, al extremo que caen muchos predicadores, incluso por decirlo así, de la teología de la falsa teología de la prosperidad. Ah, sí, toman el Sí, Antiguo que toman puro Testamento Antiguo Testamento para para hablar, poder para soportar su presentar, sí, 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 doctrina. sí, y no presentan un evangelio. Yo sí estoy de acuerdo con el equilibrio, eso sí, siempre Sí. utilizar, sí, claro, claro que sí. Ahora, me llama también la atención, Gaspar, una situación allí, y es que muchos hoy en día, ya le doy la palabra a Yoba y a Liliana, que muchos hoy en día tomando lo que los apóstoles hicieron, que hablaron sobre el testimonio personal de ellos. Por ejemplo, el apóstol Juan dice lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, lo hemos dado a conocer, en fin. Pero me llama la atención que quieren hacer lo mismo y no distinguen que lo que el libro de los Hechos y los apóstoles escriben es su testimonio con el Señor. Por lo tanto, su testimonio con el Señor es autoritativo, porque es que ellos vieron a Dios, al Dios encarnado, tocaron al Dios encarnado, escucharon al Señor encarnado, lo tuvieron en el oído ahí, lo besaron al Señor. Entonces, no es lo mismo, porque ¿qué tal? Yo me pongo a hablar, no, el otro día estuvimos en tal parte y vimos, ¿y qué pasa con eso? No pasa nada, eso no tiene poder, a nadie le interesan esas cosas. En cambio, cuando un apóstol decía, yo vi al Señor, y en ese momento el Señor dijo, y el Señor me dijo, estamos hablando de otra cosa. Así tenía peso. Entonces, claro, tenía peso porque es la palabra inspirada de Dios que ellos habían recibido y que transmitieron. Sí. Listo, Pato. Muchas gracias. Yo Sí, una cosita nada más. Yo Adelante. creo que hay un pasaje que es el pasaje del capítulo 8, si mal no estoy, cuando Felipe es el que evangeliza al eunuco. Sí. Ahí es muy ilustrativo. ¿Qué está leyendo el eunuco? Isaías 53. Ahí está. Ilustrativo. Sí, sí. De hecho, MacArthur dice en su libro La predicación expositiva, él dice, el Antiguo Testamento solo debe usarse para ilustrar. Imagínate eso. Se están perdiendo un baquete. Y está hablando de predicación expositiva. Se supone que la predicación expositiva es predicar de toda la escritura de manera sistemática. Sí, claro. Un libro, otro libro, en fin. Entonces, MacArthur ahí creo que lleva el dispensacionalismo a un extremo que ni siquiera él sospecha cuánto daño puede hacer. Pero sí, es que, sobre todo lo que quiero denotar es que el mismo evangelio, ¿sí? Perdón, el mismo evangelio no, el mismo libro de Hechos está haciendo una remisión. El mismo libro lo está haciendo. Sí. De esa manera, es una remisión. Una referencia total tomada. Hoy, digamos, si hoy estuviéramos tratando eso como se trata ahora la investigación bibliográfica, ¿qué es eso? Es una remisión, pero dada de esa manera. Sí, sí, claro, hay que entender también que todavía las cartas paulinas no habían sido escritas, no tenían los evangelios. Hay que también anotar eso en ese momento. ¿Cuántas referencias? Sí, claro, Gaspar, y recordemos algo, mis hermanos. Creo que hay 2000 referencias, 2000 y tantas referencias en el Nuevo del Antiguo, ¿verdad? Algo así. Sí. Referencias que son directas, y algunas paráfrasis. Sí. En derecho, por ejemplo, hablamos de normas de reenvío. Sí, oye, hoy en día se utiliza por eso me refería a eso. Eso es una remisión. Ok. Sí. Y en auditoría sería una referencia cruzada.
Sí. Vale, Liliana, vale eso, vale. sí, claro. Liliana. Pastor, lo que sucede es que yo, bueno, en estos días escuchaba acerca de algo referente a lo que decía el señor Gaspar, que hay que predicar del Cristo resucitado, pero yo Ajá. escuchaba algo que ellos, digamos como un seminario también, donde aprendí que el Evangelio es completo cuando predicamos de un Cristo que fue, que es y que vendrá. Entonces, no sé si eso que yo escuché y aprendí allí Claro. está bien o está Mira, errado, ¿no? no, Liliana, y de hecho, nosotros hemos entendido eso por la gracia del Señor, por su misericordia. Y tú vas a encontrar series completas del Antiguo Testamento en donde estamos hablando de Cristo. Por ejemplo, en el libro de Josué hay cualquier cantidad de referencias al Señor Jesucristo. Y ahí está una serie, creo que de 36 sermones del libro de Josué. Antes habíamos predicado, no sé si la de Cantares está en su vida, Eclesiastés, y no recuerdo cuáles otras series, una serie de Miqueas que predicamos hace algún tiempo, en Eso, fin, pastor, de perdón, Sofonías también. muy bonito. Sí, entonces son series que hemos estado predicando, mostrando a Cristo desde el Antiguo Testamento. José, Buenas noches, pastor. porfa, todos los que puedan, prendan la cámara, que entre otras cosas les voy a dar la razón. Cuando hacemos eso, hacemos sentir compañía al docente, ya, porque ver el poco de muñecos blancos aquí con fondo negro, sí, no es como muy bonito. Entonces, por favor, de los que están hablando, prendan la cámara. José, adelante, y disculpa. No hay problema. Buenas noches, pastor. Pastor, yo sí quería como preguntarle o aclarar sobre el tema. O sea, tengo como una confusión en la definición de evangelizar. Toda prédica la podríamos llamar que es una predicación de las buenas nuevas. A ver, no todos los mensajes son totalmente evangelísticos, pero todos comparten el evangelio, porque si no, no son sermones. Okay. Hay varios componentes que tiene el sermón, todo sermón. Tiene obviamente la comunicación del evangelio y la comunicación de todas las doctrinas o de muchas de las doctrinas anexas al evangelio. Y todas están hablando de Dios. Muchas veces están hablando de los atributos de Dios. O generalmente los sermones llevan largas partes que hablan sobre los atributos de Dios, sobre quién es Dios, en fin, pero siempre tiene que hablar del evangelio, de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección, porque de otra manera no es el evangelio. Y nosotros estamos llamados a llevar el evangelio, sea cual sea la serie. Nosotros podemos llevar una serie de escatología, pero vamos a terminar hablando del evangelio, porque si no, no tendría sentido. Y de hecho, ya les comparto algo que me decía un profesor, me decía, mira, mi manera de enseñar cambió radicalmente cuando entendí que yo no puedo presentar simplemente una doctrina sin que esa doctrina lleve a los que me escuchan a pensar y a reflexionar sobre la obra de Cristo. Y eso es verdad, porque si no, ¿qué sentido tendría? Por ejemplo, nosotros podemos hacer un tratado o hablar sobre epistemología, un tratado sobre la teoría del conocimiento, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si esa teoría del conocimiento no, no tiene como objeto presentar a Cristo y que Cristo es sabiduría de Dios? Entonces no estamos haciendo nada como predicadores. Por eso es que predicar, como el otro día, hace 2 días hablaba con mi hermano Gaspar, que estábamos viendo unos lugares donde hacer
el retiro, estábamos y hablábamos sobre todas estas cosas de la predicación y de lo difícil que es predicar cuando abrazamos la fe reformada. Sí, Es un sí, tema muy complejo. sí, lo he notado. Más bien, se vuelve un poco exigente uno cuando ya se acostumbra. Ya, ahora que Sí, estamos acostumbrados a las predicaciones de ustedes que son expositivas, ya hoy en día otra prédica o sea, sí, es cuesta compleja. seguir. Cuesta ¿Sí me seguir, pues entiendes? a nosotros nos pasó cuando empezamos a conocer la fe reformada, y y no veíamos a Cristo en los sermones. No, quita eso. Sí, nos Eh, pasó. Entonces, con ese tema, Pastor, por ejemplo, que está hablando los hermanos, para mí sí sería, o sea, pensando en el contexto histórico de esa época y bueno, en el contexto histórico de hoy en día y cultural, para mí era completamente necesario que partieran del Antiguo Testamento para demostrar, o sea, para mostrar quién es el Mesías. Igual hoy en día, como el contexto cultural ya te da como un offset de que, o sea, tú no tienes que explicar qué es un Mesías o quién es Jesucristo, porque casi todo el mundo, o sea, tiene el leve conocimiento, o sea, usted no tiene que entrar al tema de demostrar tanto históricamente el título de Mesías o de Dios, que Cristo es Dios. Entonces yo creo que por eso uno a veces en las predicaciones no hace una predicación tan rigurosa como las de Pedro, como las de Pablo, que ellos inician desde el Antiguo Testamento y van. Más bien, la predicación del que se murió, Esteban. Yo lo confundo Esteban con Felipe. La Esteban. predicación de Esteban es un compendio completo del Antiguo Testamento. Va paso a paso, Abraham, y lo más bárbaro es que hace tipología. Así como ustedes rechazaron a Moisés, ustedes también están rechazando a Jesús. Así como rechazaron a José, así también rechazaron a Jesús. Eso es Sí, tipología de lo que iban a hacer y lo han hecho una y otra vez. Y una y otra vez. Así yo es. dije, qué barbaridad, cómo hacen. O sea, ahí está mostrándonos a Cristo desde el Antiguo Testamento, lo que ustedes una y otra vez, en cualquier pasaje, Cristo está. Así es, mi Y hermano. no, esa es la pregunta, Pastor, porque entonces, por ejemplo, cuando Gaspar nos habla de que, bueno, en el momento de que Pedro todavía no tiene las cartas, o sea, haciendo como que la comparación de que nosotros ya tenemos las epístolas, pero yo veo que las epístolas, o sea, déjeme expresarme porque me es difícil expresar y no caer en un error tremendo. Considero que las epístolas son como una expansión o sea, es como a la iglesia explicarles las doctrinas, pero obviamente todo pasaje de la epístola también va a mostrar a Cristo, pero el enfoque no es una evangelización tan pura como las predicaciones que están en Hechos. No sé si puedo lograr Perfectamente, te sin entrar entendemos. en algo errado. ¿Sí me hago No, entender? no hay contradicción, es cierto. Las epístolas lo que hacen es que desarrollan esas doctrinas, la llevan a un punto mucho más amplio, las hacen más comprensibles. Y porque aquí está el elemento apologético, por decir así, en donde, y el elemento correctivo. Hombre, está pasando Correcto. esto en esta iglesia, pues se corrige. Y aquí aparece, y aquí vamos a ver cómo hay una eclesiología que corrige todo lo que está ocurriendo en las iglesias, cómo se corrige la cristología, cómo se corrige el mal pensamiento sobre la gracia, cómo se corrigen tantas cosas, aquí está, cómo será el tiempo del fin. Entonces, todo esto es tan importante. Claro que sí, José. Muchas gracias. Pastor, disculpe que interrumpa. Ajá, Gafa. Quería decirle que, por otro lado, está al extremo. Yo estuve asistiendo a una iglesia, no sé si usted conoce aquí, no sé si todavía existe el Ministerio de Reconciliación del pastor Freddy Palmer. Bueno, entonces yo asistí en una época ya para ver cómo era la doctrina y él caía en el otro extremo de la doctrina, pura gracia, puro Nuevo Testamento. Nunca predicó Antiguo Testamento. Nunca predicó. Yo hablo de ese desfase
Claro, Es fácil Gaspar, porque eso es pues, yo hice el ensayo, el módulo anterior, viendo a Cristo en el Antiguo Testamento. Lo vemos por todos los lados. Sí, Por sí, todos lados está señor. Cristo. Así Claro, es. la tipología, la Sí. simbología. Claro que sí. Bueno, Eh, aparte de Freddy, dale chance a Naisel, que tiene la mano levantada desde hace como media hora, ¿verdad? Y luego entras tú. Muchas gracias, pastor. La cámara, Naisel. Ok, sí, señor. Ya la veo. Gracias, pastor. Martín Lutero decía que si no se predicaba o si no se encontraba a Cristo en sus predicaciones con la Biblia o el Antiguo Testamento, pues sencillamente no era ninguna predicación. Con relación al sermón de Pedro, el sermón de Pedro que era prototipo para que iba a servir para todas las predicaciones más adelante en el Nuevo Testamento, de hecho también para nosotros. ¿Y qué se debe predicar? La vida de Cristo, su sufrimiento, como lo citó el doctor Delar en Hechos 17:3. 17:3, donde el mismo Pablo dice o presentaba a Jesucristo que este Mesías padeció, no solamente padeció, sino que a través de ese padecimiento de su muerte, también resucitó de los muertos, y este era el Jesús que yo les predicaba. No solamente predicar al Cristo resucitado, sino como también muchas veces Pablo decía, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Claro que sí. Ok, mi hermano. Gracias. Freddy, si puedes, porfa, prende la cámara también. Oye, Sí, qué comodidad, ¿viste? No, me prestas esa maca. La próxima yo transmito desde allá. bueno, por acá lo espero, pastor. Esto no quería decir que si no se explica o si no se habla del Antiguo Testamento para circunscribirlo al Mesías Jesús de Nazaret, había un escenario del sermón de Pedro inicialmente para los judíos. Ese sermón tenía que explicar obviamente que el Cristo era el que estaba preanunciado. La misma exhortación que le hizo Jesucristo en el camino de Maús a los discípulos que estaban decepcionados y tristes. Oiga, duros de servir. Esto es lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí yo soy ese. La impresión más aparte de lo personalmente que les habló y les explicó Jesucristo en letra, después en el Espíritu, lo más impresionante para los apóstoles fue la resurrección. Y otra de las impresiones más grandísimas para la persona de los apóstoles y de los 120 que lo vieron fue el ascender, el subir al cielo. ¿Quién no iba a predicar semejante ser que estaba claritamente ahora sí por el Espíritu Santo iluminado en los mentes de ellos para explicar el Antiguo Testamento como es el anuncio del Evangelio del Cristo crucificado y del Cristo resucitado? Ese sermón estaba dirigido primeramente para los judíos, por eso lo explica Esteban, por eso lo explica Pedro así. El escenario era un público que conocía las escrituras, por eso entendieron en parte, por eso después dice, ¿qué haremos? Reciban el Espíritu Santo, arrepiéntanse. Las cartas explican ya en sí el desarrollo de ese evangelio de las demás escrituras, y luego las posteriores cartas ya van a la persona en sí, la santificación. ¿De qué vale que ustedes sigan en los ritos, que la fe, que esto dice Hebreo, si no van a la madurez, a la santidad? Ya el evangelio ya desarrollado apunta a la persona. Tienes que desarrollar lo más importante del evangelio, el amor, la fe y la justicia en una práctica. Una fe no ya de tantas palabras, ni sabiduría, ni explicaciones de vana palabrería, sino un desarrollo de Cristo en el ser del creyente, mostrar a Cristo en el carácter. Podrían tener conocimiento del evangelio, explicarlo de las escrituras, etcétera, etcétera, pero si ese evangelio no se veía personalizado en el carácter, era vano en sí. Ok, muchas gracias, mi hermano Freddy. Ahora permítanme avanzar un poquito más en el video y todo lo que estábamos evaluando. Dice, después de Pedro, del año 30 al año 44 después de Cristo, vemos el evangelismo en Jerusalén
La iglesia de aquí llegó a ser la principal en ese momento. Su crecimiento fue enorme y todo eso se debió al evangelio, al evangelismo y al testimonio de los discípulos. Pero posteriormente aparece la primera persecución. La primera persecución de la iglesia produjo que la iglesia se moviera de Jerusalén a Samaria. Y cuando la expansión de la iglesia se da, nosotros tenemos que relacionar esta acción con la providencia de Dios. En este contexto, la persecución permite que se expanda el evangelismo. Yo no sé si que se expanda el evangelio, que se expanda el reino, que se expanda la iglesia. Yo no sé si a ustedes les pasó que muchas veces dijeron, no, los discípulos habían sido desobedientes y la iglesia, porque tenían que salir de Jerusalén hacia Judea y luego a Samaria, ellos tenían que ser obedientes y fueron desobedientes. No, nosotros lo que vemos es que los discípulos estaban siendo obedientes de predicar en Jerusalén. Pero ¿cuándo sería el momento? ¿Cuándo sería el momento en el cual los discípulos salían de Jerusalén hacia Samaria? ¿Cómo Dios se los diría? Dios se los podía decir de muchas maneras. A Pablo le habló a través de una visión de un varón macedonio para que él pasara del lugar donde estaba hacia Macedonia. Pero ¿cómo lo hizo con estos discípulos? Y no solo con los discípulos, sino con otros hombres que estaban allí, que no eran discípulos y que serían los encargados de llevar también el evangelio a otros lugares de la tierra. Pues a través de la persecución. Ellos entendieron que a partir de ese momento tenían que salir a proclamar el evangelio. Nótese que en otros momentos de la historia no ocurrió de esa manera. Por ejemplo, con los padres de la iglesia, muchos murieron en el lugar donde estaban, fueron perseguidos, fueron alcanzados, fueron muertos y fueron martirizados. Entonces, esa parte es bien importante porque los apóstoles habían sido obedientes, pero la señal del Señor para salir fue dada a través de eventos muy puntuales que el Dios Todopoderoso realizó. Naisel, José y luego Brian. Sí, gracias, pastor, pero es que antes que usted haga esa pregunta, yo me lo voy a adelantar. Lo que pasa es que en ese episodio que usted nos está narrando ahí, pastor, hay una declaración con la cual me dejó no sé si en qué sentido lo diría, o porque él dice que la iglesia de Jerusalén llegó a ser la madre del cristianismo y por ende creció internamente y externamente bajo la dirección personal de Pedro, bajo el liderazgo de Pedro. Entonces no sé, que me explica ahí un poco eso, porque ya iglesia madre, no sé si usar ese término. No, sí se puede usar, porque lo que pasa es que allí esa es la matriz donde se gesta todo el movimiento de fe cristiano hacia todos los demás lugares. Entonces, no hay problema, las analogías no siempre son malas cuando la utiliza el catolicismo en el sentido de que ellas la utilizan, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que tener cuidado. Pero acá incluso me pareció interesante porque después habla del movimiento hacia Antioquía. Y también es muy interesante cuando se ve ya al final Antioquía como una respuesta de parte de Dios para la iglesia en ese momento desde donde se enviarían misioneros hacia todo lugar. José y Brian. No, pastor, para darle las gracias, aclarar, yo había escuchado había escuchado el video diciendo que los apóstoles fueron obedientes tremendamente, pero no, esa aclaración que usted da sobre lo de la persecución, bueno, no lo había anotado de esa manera, pero sí tenía en mi mente que lastimosamente a uno le habían enseñado de que los apóstoles estaban cómodos. O sea, la persecución fue como una causante de
no le dicen que estén pecando o desobedientes, sino que o sea, pero es como que causante de Pero algo lo dicen entre líneas. entre líneas. Entonces Sí. uno queda como, pero ya usted va entendiendo que eso lo hacen es para prevenir de que todo mal viene por algo malo que uno haga. O sea, así me hago entender. O sea, es como para prevenir en esta ola teológica de la prosperidad de que si tú haces todo bien, todo te va a salir bien. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, Entonces, sí. pero Yo creo que bueno, para no entrar otra vez al mismo disco rayado de la teología esa, pero solamente era para afirmar que me abrió los ojos sobre esa mentira que tenía ahí en mi mente. sí, Que no a había dicho que todo. era desobediencia, pero lo había visto como que estaba en la zona de confort. ¿Sí me entiendes? Claro que sí. Pero en realidad es como usted dice. Sí, es la Nunca se le providencia de avisó Dios. a ellos, no se le avisaron, salgan y no fue que me voy a quedar en Jerusalén porque quiero quedarme. No, nunca Sí, hubo porque eso. nota que el Señor Jesucristo cuando dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra, es un anuncio profético. Es un Correcto. anuncio profético. Correcto. El Señor no les está dando un mapa detallado. En tal fecha, cuando muera tal persona, ustedes van a hacer, no. Dice, No. me seréis testigos. ¿Cómo? Yo sé, el Señor dice, yo sé cómo hago. ¿No? Así que eso. Y en Hechos, ahora que lo leí y ahora que lo estoy repasando en esta clase, a mí me mata de que cada evento, cada vez que quiso agregar otro grupo diferente a la iglesia, hubo algo de parte de Dios. Hubo otra vez entre comillas, un Pentecostés, una llegada para meter a los samaritanos, para agregar a los de Juan, para agregar o sea, siempre hubo Sí, algo así. ¿Sí me entiendes? sí, sí, Entonces, no, así gracias es. por esa explicación, Pastor. Con Martín. gusto, mi hermano. Brian, Gaspar y Aldo. Brian, la cámara, si puedes, mi hermano. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Respecto al tema de la salida de Jerusalén, de la iglesia, pienso que una de las cosas que los apóstoles pudieron entender fue esta realidad profética a la que, pues en ese entonces ya era respecto a que el creyente es templo del Espíritu Santo, la iglesia es templo del Espíritu Santo, y ya no se da como esa discusión que tenía pues el Señor con la mujer samaritana en dónde se debe adorar. Recordemos que el judaísmo tenía como epicentro el templo, la ciudad de Jerusalén, y esa era como la piedra angular religiosa en la cual giraba todo el judaísmo, pero ya hay un desprendimiento cuando hay esta nueva realidad de la gracia, en donde el creyente es parte del templo del Espíritu Santo, la comunión de los santos también, ahí está Cristo en medio de ellos. Entonces esta labor litúrgica, esta labor de reunión, de compartir la fe, pues se ve más fácil a la hora de trasladarse a otro lugar y seguir compartiendo esa misma fe sin estar en dependencia de esa Jerusalén como la gran ciudad del templo. Sí, por supuesto. Claro, y lo hermoso de esto es que el cumplimiento es un cumplimiento en ese momento espiritual, en donde quiera que estén, donde quiera que hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y no solo me refiero al caso de la disciplina, del cual es la primera interpretación del pasaje que acabo de citar, sino la realidad de la presencia corporativa de la Iglesia de Cristo en donde quiera que hay creyentes. Y eso es un punto bien, bien importante. Muchas gracias, mi hermano Brian. Aldo. Buenas noches, mi hermano, mis hermanos todos, profe. Un abrazo. Buenas noches, un abrazo. Igual, gusto verte. Me parece oportuno en este momento participar con relación al comentario que hizo el hermano, no recuerdo el nombre, pero habló de la iglesia de Pedro. Pues, ¿verdad? ¿Me recuerda el nombre del hermano? José, creo que fue. Fue José, ¿verdad? Sí, creo que fue José. Aisel Pacheco. Buen Aisel. Te estaba robando el crédito, varón. Hermano, yo te quiero contar algo y que en este aprendizaje del curso bíblico me ha dejado. Es que mi vida, de manera literal, te digo, yo tuve 45 años en literal de una vida católica.
de mi vida. Tengo 49 años ahora, hasta 4 años en Cristo Jesús. Entendiendo eso y volviéndome a lo que usted comentaba en cuanto a Pedro, Jesús no se equivocó al cimentar y decir, tú serás mi roca. El tema es que la Iglesia Católica malinterpretó este proceso. Así es. Se dejaron en un arraigo apal, en un arraigo obispado, en un arraigo de una moneda, y ya se fue desviando por una cantidad de cosas. Pero afortunadamente él tocó a su apóstol número 12, que fue Pablo, y él nos hizo aclarar. Inclusive Pablo regañó a Pedro en un momento. Le dijo, ven acá, estás equivocado. ¿Cómo así que tú estamos hermanos con los gentiles, pero usted está todavía agarrado de que tiene que estar circuncidado? No, señor. Entonces ahí Pablo es quien marca la diferencia y quien entiende finalmente el mensaje de Jesucristo sin haberlo conocido, sin haber vivido con él, que Pedro sí lo tuvo al pie. Pero lo que sí Jesús no se equivocó era en la enseñanza que nos quedaba para todos nosotros y el pueblo remanente y los que venimos creyendo en Cristo, y es de que la fe que tenía Pedro no la tenía ninguno de los apóstoles. Y esa es la fe que nos invita a Jesús a que nuestra iglesia permanezcamos en ella. La fe puesta en la misericordia del Señor, el amor del Padre y de la mano del Espíritu Santo. Sí, hermano, yo ahorita, disculpe, profe, ahora que yo estoy en Cristo, hermano, y me siento muy feliz de estar, gracias por esta oportunidad a todos, al hermano Jonathan, al profe, de permitirme estar con ustedes aquí en este proceso. Muy feliz de conocer la verdad, que en Cristo Jesús, y que además, pues obviamente con iglesia primitiva y todo, de alinear. Alguien mencionaba, esa es la segunda parte que quería comentar sobre, en cuanto a jurídica, cómo era el proceso para el estudio bíblico, y después mencionaron en cuanto a la gestión de calidad cruzada, referencias cruzadas. Yo, desde el punto de anatomía, que es mi salud, esta mañana le hablaba a mis hijos, porque le daba una palabra y me decía, papá, yo a veces abro la Biblia y encuentro un mensaje, y le dije, la Biblia es como un sistema, como un cerebro, que cada palabra se alinea en cada versículo de todas las páginas de la Biblia. Entonces yo lo miro como un sistema, ustedes lo miran en la parte jurídica, calidad, yo lo miro como unas neuronas, y cada palabra se alinea con una dendrita de palabras y forman un sistema neurológico que es el cerebro del Espíritu de Dios. Amén, hermano. Oye, Aldo, interesante tu participación. Que quería hacer una breve corrección sobre el tema de Pedro sí. Y Pablo. Lo que Pablo corrige es la actitud de Pedro de querer participar de todo lo que los judíos hacían, como si fuera un judío. Pedro no tenía problemas con la circuncisión misma no. Lo que se había vuelto un problema era la cierta hipocresía que había en ese momento. Sí, el tema del judaísmo mismo, y Pablo dice, hey, nosotros ya no andamos como judíos en ese sentido, ya nosotros hemos sido alcanzados por gracia, así que tú no hagas eso, no apartes a los gentiles. Es decir, hay un regaño más, porque lo que estaba haciendo Pedro era una especie de separación dentro del mismo cuerpo entre judíos y gentiles, y es lo que molesta profundamente a Pablo ahí en Gálatas capítulo 2. Entonces, ese es el punto. Está más relacionado con lo ceremonial que con lo moral, fíjate. Muchísimas gracias, mi hermano Aldo. Naisel. Sí, pastor, discúlpeme, no, y gracias al hermano por la intervención, pero yo quisiera aclarar que yo no dije eso fue por Pedro, lo dije fue por la iglesia. Sí, de la iglesia madre, porque usted sabe, usted me conoce que vengo de un trasfondo neopentecostal, donde hay una jerarquía bien brava, donde una iglesia manda sobre otra, y entonces se cree iglesia madre y la otra iglesia hija, algo que no existe en la escritura, pero me gustó lo que usted me dijo con relación a la matriz y me quedó claro. Ok. Gracias, hermano, por aclarar. Amén. ¿Alguna otra inquietud?
Pastor, es para aclarar con respecto a la persecución, que no solamente Gapa. se limitó a ser de carácter, digamos, de parte del gobierno, que en ese entonces de los emperadores. Por ejemplo, Claudio empezó a perseguir a la iglesia, creo que fue del año 14 después de Cristo. No, Después no, vino, no, 14 no, 60 y 62, 61. 62, 63. Sí, sí, más o menos. Sí, Por ahí, porque luego en el 64 aparece Nerón, Nerón. en el 64. Exacto, sí. Sí. Sí, entonces, no solamente fueron los emperadores que ellos trataban de perseguir a la iglesia, sino que también había una parte del pueblo que estaban aliados a los emperadores, entonces para provocar, porque como para ellos, de parte del pueblo, no aceptaban la doctrina cristiana, entonces ellos eran más bien, lo consideraban como una secta. Entonces ellos trataban de ponerle queja, por decir algo así, a estos emperadores, diciéndole que eran canibalistas, que practicaban el incesto, la circuncisión, incluso trataban de decir que se comían a los niños cuando estaban comiéndose en la Santa Cena el cuerpo de Cristo. Entonces, estas cosas prácticamente fue provocada más bien por el pueblo, más que por los mismos emperadores, estas persecuciones. Ok, muchísimas gracias, mi hermano Gaspar. Bueno, yo creo que podemos dejar hasta acá. Álvaro tiene algo que anotar. Álvaro. Alvarito, ¿tienes el mute todavía? ¿Estás en mudo? Alvarito, ¿estás en mudo? Alvarito, ¿estás en mudo? Ok, no pudimos tener a Alvarito, como que tuvo problemas allí. Bueno, mis hermanos, quería darle las gracias porque realmente ha sido un muy buen tiempo compartir con ustedes. Los videos del seminario han sido maravillosos. Las lecturas que se han podido realizar son muy buenas. Espero sus trabajos que se lo envíen al hermano Jonathan Comas, los que van a terminar la asignatura. Y básicamente es eso. Nuevamente damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque Dios nos ha permitido reunirnos en este espacio. Saludo personalmente a los que han quedado acá. Y le damos, antes de irnos, la palabra a Giovanni. Giovanni, cuéntame. No, nada más que el hermano Álvaro me acaba de llamar que le dé un chancecito que está peleando con el micrófono. ¿Qué será? Ahora sí, Álvaro, al fin abrió. No te escuchamos, Álvaro. Súbele el volumen al micrófono. Está abierto, pero no te escuchamos. Que llame nuevamente el asistente. Sí, parece que tienes inconvenientes ahí. ¿Qué será que no te escuchamos? El apologista Álvaro no quiere entrar. Acércate el micrófono a la boca. No sé si de pronto es que es unidireccional y no agarra hasta allá. ¿Me escuchan? Ahora sí. El problema es el micrófono, varón. Sí, correcto. Bueno, le agradezco, pastor. Pues yo quisiera que el hermano que afirmó que Pedro tenía más fe que los otros no se sienta incómodo con lo que quiero preguntar. Desde el punto de vista bíblico, ¿de dónde se puede extraer eso? ¿Qué me asegura que tenía más fe que Pablo y de los demás apóstoles? Pareciera que se está resaltando el protagonismo de Pedro. De él se cuentan más anécdotas, más historias, ¿no? Y obviamente las leemos, nos gozamos con ellos. Pero esa parte me dejó inquieto
porque yo no puedo, así, por lo que he leído, admitir que Pablo era como que más débil en la fe, Juan. Entonces, me gustaría esa parte, porque, y esto lo hago con ánimo constructivo, por eso inicié diciendo que no se sienta mal, ¿verdad? Estamos aquí para... Sí, sí, es cierto. No sé si Aldo, que quieres... Claro, hermano, me permite, yo le puedo dar mi Lo posición. escucho. Sí. Hermano, la cámara, Aldo. Ok, hermano. Desde un contexto bíblico como tal, se supone que escrito estaba que Pedro era un hombre de fe, pero al escoger Jesús, que su iglesia se cimentaba en él, nosotros no podemos desmeritar esa fe por aquella tergiversada posición que ha tenido la iglesia católica u ortodoxa, no sé cuál más, que le han querido dar un auge a la piedra como tal y obviando, obviamente, sin desmeritar el amor y la fe que tuvo Pablo, porque tampoco era mi posición, era compararlo, pero sí entendí que en mi entendimiento en la palabra, a lo que Jesús se refirió era que la iglesia debía permanecer en la fe puesta en su misericordia. Recordemos que el Señor se va y nos deja el Espíritu Santo, pero además Él nos dice que tenemos que permanecer nuestra fe puesta en su misericordia, que es la gracia que el Hijo nos da, porque el Padre nos da el amor y eso está totalmente explícito en el Antiguo Testamento. Y con su entrega de su Hijo amado por nosotros, lo afirma. Y al dejarnos en esa renacer, en ese mismo resurrección. Pero además nos deja el Consolador. Entonces, hermano, mi posición no era quién tuviera más fe o no, sino justificar más la conducta que ha tenido erróneamente la Iglesia Católica, de que al tener a Pedro como esa roca, le dieran tanto poder y auge a la Iglesia como su sede principal, el Vaticano, por ejemplo, y las demás iglesias que han construido. Es decir, fue malinterpretado la señal durante muchos años, siglos, lo que Jesús quiso decir cuando Pedro era su roca. Y él se refiriera a la fe que tenía ese apóstol frente a los otros apóstoles, porque sí escrito está. No sé si gracias por la aclaración. No sé, Álvaro, ¿queda claro lo que Aldo quiere decir? Pero sabemos, hermano, se invitan a tomar un café y hablan. Un cafecito me parece muy oportuno, sí, señor. Yo no me pongo muy optimista porque desde que estoy en el curso, el pastoral está invitando una gaseosa debajo de un palito. Terminó siendo utopía y ahora aprovechó la pandemia y se quedó impune todo. Pues. No, yo contigo te tengo que cumplir porque tú eres juez de la República, mi hermano. Yo sí. No quiero tener problemas con la justicia. Me toca invitarte a ti y de paso a algunos más. Ok. Muchas gracias. Pero yo sigo con la inquietud en este sentido. Es que, bueno, de pronto yo entendí mal. Mi hermano, sí. Lo que yo capté es que si, o sea, me inquietó porque se ha resaltado que estos hombres manosearon a Jesús en pocas palabras. Andaban con él, lo vivieron, claro. Todo. Entonces, ¿por qué Pedro sale con más fe? Es la parte esa que me dejó así como inquieto, ¿verdad? Como admitiendo que los demás flaqueaban en algunos momentos y Pedro era el sólido. Ahora yo hago una reflexión sobre lo que ustedes dos están diciendo, aunque no es el tema de la clase, pero entiendo que la medida de la fe no es igual en todos los creyentes, solo que no podemos decir cuál de los apóstoles tenía más o menos fe, porque a todos no hay algo así como una fe socialista en donde todo el mundo es igual, ¿no? Para nada por el estilo, no, ahí lo que hay
Lo que es común es la fe en Jesucristo, la fe que toma la gracia que Dios da, pero es evidente que la fe en uno y otro es totalmente distinta. Hay débiles en la fe y hay otros que no. Solo que es imposible decir entre estos dos pilares de la iglesia cuál tenía más o menos fe. Es el punto, ¿no? Es muy complicado, ¿no? En ese sentido. O podemos entrar en el error corintio de alinearnos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Entonces es lo que... Sí, pastor. Sí, no me gustaría que de pronto llegáramos a eso. Sí, yo prefiero que quede así, que hay niveles de fe, es una experiencia individual, pero como que ir a predicar en un púlpito y decir que Pedro tuvo más fe que todos, ahí fue donde me quedó la inquietud. Es complejo, ok.